Hoy vamos a disfrutar, como solemos hacer en estas jornadas. Va a ser una jornada larga, desde por la mañana hasta pasadas las 7 de la tarde. Habrá conferencias de hora a hora y media. Y en esta jornada hemos innovado con algo distinto a los mercados financieros para empezar. Es un poco de filosofía de la vida, de una presentación de Jordi Nadal, que la verdad ya solo el apellido te da subidón, y él la verdad es que es un motivador nato, es el dueño y fundador de Plataforma Editorial. Yo le conocí a través del mundo de la lectura. La verdad es que tuve la iniciativa de venir y presentarse y ver charlas suyas y me gustó bastante. Ha tenido la deferencia de regalarnos su libro, de lo que va a ir la charla de hoy, que es un detallazo. Y bueno, yo prefiero que se presente él porque toda su carrera en el mundo editorial ha sido en distintos idiomas y muy dispar, y prefiero que la cuente él. Y luego ya empezaremos con la parte más densa de todo finanzas, distintos sectores. Veremos la incidencia de la subida de tipos en el sector de infraestructuras. Veremos una gestora que nos va a explicar la metodología para detectar compañías muy pequeñitas de nicho y cómo invertir en ellas y cómo localizarlas sobre todo, y Carla Trusberg. Luego vendrá la directora general de Twitter en España, que la verdad seguro que nos habla un poco de la revolución tecnológica y digitalización. Comeremos. Y luego tendremos a Antonio Espasa, el economista jefe del Banco Santander a nivel mundial, que vendrá con el estratega también, con Jesús. Para continuación tendremos una empresa de inteligencia artificial que vendió la dueña de su empresa Telefónica, está trabajando en Telefónica y nos contará un poco cómo ve el futuro de la inteligencia artificial. Y finalmente hablaremos un poco del tema de las pensiones, del envejecimiento de la población y del proyecto que hemos hecho con CNP Partners para invertir en pensiones y cómo lo queremos canalizar a futuro. Esperemos que disfrutéis y ya sabéis que cualquier cosa que necesitéis de trabajo pues os podéis ir a la terraza, a la sala donde hemos desayunado, luego comeremos todos en la sala 3 y libremente sentiros como en vuestra casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero, ¿se oye bien? ¿Sí? Estupendo. Estoy intentando que no caiga porque como no tengo pelo, cae. Y a diferencia de Rafa Nadal, él tiene pelo. Y yo no he ganado el Roland Garros. Pero en el sector editorial llamarse Jordi Nadal es una ventaja porque los 2 días que más libros se venden en Barcelona es por Sant Jordi, por Navidad, y Nadal es Navidad. Con lo cual tengo un amigo que me dice, pero vamos a ver, Jordi Nadal, montas una editorial aunque empieces en medio de la crisis en el 2007, ¿cómo quieres que no te vaya bien si te llamas Jordi Nadal, ¿no? Vamos a ver, yo llevo 35 años en el sector editorial, he trabajado y he vivido y he estudiado en Alemania, Estados Unidos y España, que son los 3 mercados más potentes del mundo del libro en Occidente, ¿no? Y mi vida son los libros. Javier, muchas gracias por la invitación, espero que os sea útil y me encantaría si hubiesen preguntas y os apeteciese preguntar algo alrededor de esto. ¿De dónde sale Libroterapia? Libroterapia sale de una conversación con Xavier Coll, director general de Recursos Humanos en CaixaBank, 30.000 empleados. Hace 2 junios me dijo, oye, tú entre los empresarios, porque eres empresario, has leído mucho. Y entre los que han leído mucho, eres empresario, eres una hibridación, eres raro. Porque lo normal es que alguien sea muy buen empresario o lo intente ser, o alguien lea mucho, o sea intelectual o escritor o lo que sea, o lo intente ser. Pero hay una hibridación, no soy el mejor en ninguno de los 2 extremos, pero hay una hibridación. Y una hibridación que puede ser útil en la vida, porque esta charla, a diferencia de lo que probablemente estaréis escuchando después a lo largo de todo el día, no intenta ser estrictamente útil, intenta ser lo que llaman hoy inspiradora, o que dé algunas pistas importantes sobre la vida, porque también me decía Xavier Coll en esa charla hace 2 junios, que cada vez la gente sabe más y más de menos y menos cosas. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez sabemos más y más de menos y menos cosas. Entonces os voy a dar una charla muy inútil, y os pido perdón, porque intentaré daros algo que es amplio. Amplio, que no es mío, es lo que me han transmitido la gente que he leído en estos 40 años de lectura. ¿Por qué digo en 40 años? Porque tengo 56 años, porque hago un informe de lectura y una ficha de cada libro que leo desde que tengo 16 años, porque tengo 1815 fichas de libros leídos,
Y eso es absolutamente ridículo, sé que sabéis hacer números, ante los más de 135 millones de documentos, libros y textos que se han escrito en la historia de la humanidad. Solo Google tiene digitalizados, creo, 15 millones de textos. Solo España publica cada año 80.000 títulos nuevos. En la Feria del Libro de Frankfurt, a la cual asisto desde hace 35 años, hay más de 2 millones de novedades por año. Por tanto, los 1.815 libros que haya leído son ridículos. No los exhibo aquí para decir, mira cuánto he leído, porque por mucho que lea, cuando me muera probablemente habré leído entre 3.000 y 4.000 libros, si duro, como espero, en la media, ¿no? Entonces lo que vengo aquí a ofreceros es algo, insisto, que no puede ser útil, pero me encantaría que fuese bueno, que fuese inspirador, que os hiciese sentir algo así como lo que sentís cuando estáis ante un paisaje, si ese paisaje os embriaga, ante una obra de arte, si esa obra de arte os hace sentir bien, o ante una película cuando te deja emocionado, tumbado, obnubilado, agradecido o arrebatado, ¿no? Y hablaremos sobre todo de el guión, el índice, el hilo conductor de esto no es exactamente solo la lectura, ni principalmente, sino que es el tiempo. Y el sentido del tiempo y cómo utilizamos el tiempo. Vosotros me estáis dedicando de 40 a 45 minutos de vuestro tiempo, y si tenéis la enorme gentileza de no estar contestando correos electrónicos, eso quiere decir que lo mío os gusta lo suficiente, o que es suficientemente corto, o que estáis demasiado cerca como para escaquearos. Pero yo intentaré que no valga la pena escaquearse, ¿no? Hablaba el otro día con un amigo que vendió una empresa suya a una empresa extranjera por 65 millones de euros. Es una extraordinaria persona, un gran empresario. Y le dije, oye, ¿qué vale la pena la vida para ti? Y me dijo, gente que te quiera y salud. Es obvio, ¿no? Y añadí, vale, y si añadimos una segunda capa de cosas de lujo, en plan Maslow, y llegamos a la convicción de que había 3 parámetros que podían ser como muy interesantes. Uno es tiempo, el otro es espacio y el otro es silencio, ¿no? Y de tiempo vamos a hablar hoy, utilizando los libros como hilo conductor, pero tiempo es algo importante. No hay muchas imágenes, porque no se trata de aturullar con un montón de información, se trata de compartir cosas que puedan seros útiles. Solo pregunto, ¿sin esto me oís igual? ¿Se me oye igual así? Sí. Vale, pues yo me sentiré mucho mejor, por si no estoy pendiente como aquel jugador de fútbol que estaba pendiente del peluquín y el día que le cayó dejó de jugar a fútbol bien, ¿vale? Entonces, con tu permiso, no utilizo esto. Entonces vamos a hablar un poquito de tiempo y de vida interior y todo esto. Mirad, los griegos, en griego antiguo, Ortega y Gasset, gran filósofo español, hablando una vez con Octavio Paz, premio Nobel de Literatura mexicano de 1990, Ortega y Gasset, hablando un día con Octavio Paz, el joven Octavio Paz, le dijo, aprenda usted a pensar, estudie usted griego clásico, y si no puede, aprenda al menos alemán, porque el alemán te da una construcción. Yo no sé griego clásico, pero sé alemán. ¿Sé alemán? Bien. Esta charla podría dar igual en alemán. Y el alemán te hace reflexionar. En griego clásico hay 2 conceptos para tiempo. Probablemente los conocéis. Uno es cronos, cronos de cronómetro, el tiempo objetivo. Y el otro, a ese iremos, ¿vale? Pero vamos a hablar del tiempo objetivo, del tiempo cuantitativo y del tiempo cualitativo. Porque todo eso tiene que ver en cómo gestionamos nuestra vida. Nuestra vida, no nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra vida. Si en esta charla pusiésemos nuestro mindset, nuestro estado de ánimo en modo avión, que sería el regalo más grande que me podéis hacer, sobre todo si además luego no os sentís defraudados de lo que os cuento, una charla a las 9 de la mañana es una charla de lujo. Cuando la das a las 4 de la tarde te puede pasar que estás dando la charla y le tienes que decir a alguien de al lado, por favor, había un profesor de Estados Unidos que le pasó, se durmió uno de los asistentes, ¿no? Y el conferenciante le dijo, por favor, ¿puede usted despertar a su compañero? Y el otro dice, con todo el debido respeto, profesor, usted lo hizo dormir, usted lo despierta. Entonces mi charla a las 9, ese riesgo no lo corremos, ¿no? Pero estamos en modo avión, estamos escuchando una charla que es inútil, o sea, ¿para qué estamos aquí hablando de tiempo? Si tenemos
muchas cosas importantísimas que hacer antes de hablar con tiempo. Bueno, ¿por qué os pongo un calendario en septiembre? Un calendario es un tiempo objetivo, un tiempo cuantitativo, el tiempo cronos. Yo tengo 56 años, un hombre en mi generación, un baby boomer, puede vivir entre 78 y 80 y pico. Si eso fuese así, la vida fuese un año y yo estoy en la primera quincena de septiembre. Pensad en vuestra vida, no os quiero asustar, pero pensad en vuestra vida cómo gestión del tiempo. ¿Qué haces? No con el tiempo que ha pasado, sino con el tiempo que te queda. ¿Cómo gestionas con inteligencia, con intensidad, con humildad, con ambición, con ilusión, con alegría, con intensidad, con honestidad, con profundidad? El tiempo que tienes. Si la vida fuese un partido de básquet, yo estoy en los últimos minutos del tercer tiempo. Y si la vida es un año, estoy en el 15 de septiembre, aprox. Con dieta mediterránea. Y haciendo de vez en cuando la siesta, ¿vale? Entonces, recordad el concepto de tiempo, el dios Cronos, de ahí viene cronómetro, ¿correcto? El dios tiempo. Pero luego, los griegos, que sabían muchas cosas, tenían otro concepto que era el tiempo kairos. No sé si os suena el tiempo kairos, el concepto de kairos. Kairos es un tiempo cualitativo, un tiempo con sentido, un tiempo con profundidad, un tiempo en el que pasan las cosas importantes que te importan en la vida, un tiempo con intensidad, un tiempo con densidad, un tiempo que te impregna, un tiempo en el que te realizas, un tiempo que te importa, un tiempo en el que pasan las cosas importantes. Este concepto de kairos me parece muy valioso, la oposición entre cronos y kairos, porque tiene mucho que ver con cómo gestionamos la vida. Y este es kairos, una de las representaciones del mundo antiguo de kairos. Tengo un amigo que tiene hoteles y restaurantes. Y me dice, yo a mi hijo le dije, tienes que tener en esta vida 3 cosas. Unos estudios para tener una cosmogonía, y su hijo estudió historia, pues le hacía ilusión. Un oficio para ganarte la vida, y su hijo, como este tenía hoteles y restaurantes, se hizo cocinero, que es una buena salida profesional. Y una ilusión, una vocación. La vocación, la ilusión, el hobby, es algo muy importante. Es algo, yo no sé, naturalmente, ojalá luego tengáis la bondad de hacerme preguntas, porque quiere decir que hemos tenido un poco de tiempo kairos, ¿no? Si hay algo de lo que os digo que es útil. Pero en la vocación expresas qué te importa, quién eres, qué valores tienes, cómo utilizas tu tiempo cuando no tiene que ser forzosamente útil. En la vocación, en la ilusión, en la pasión, en el hobby, expresas quién eres y qué te importa. Para uno será tocar un instrumento o escuchar música, para otro u otra será pintar, para otro otra será hacer footing, fotografía, macramé, qué sé yo, estudiar mariposas, coleccionar minerales. Yo que tengo un amigo que colecciona pesebres, salud, pesebres. O sea, pesebres, ¿me explico? O sea, contra gustos, hay todo tipo de pasiones, ilusiones, etc. Estamos de acuerdo que la gente tiene que tener una carrera para tener una cosmogonía, un oficio para desarrollar su actividad profesional y una pasión, una vocación, porque en la vida sin pasiones se hace muy larga. Yo de vez en cuando hago dieta, y cuando hago dieta se me hace largo hasta que vuelvo a comer bien. O sea, aquello, el chiste aquel tan manido de quiero vivir mucho tiempo, pues no comas, no bebas, no tal, no, se te va a hacer la vida larguísima, vivirás mucho, pues ahora se te va a hacer de una intensidad de larga tremenda, ¿no? Sin pasiones, sin ilusiones, sin algo que te haga vibrar, qué aburrido, ¿no? Qué aburrido. Entonces, una de las opciones entre tu vocación puede ser leer, puede ser por vez primera, o puede volver a ser. Muchos de vosotros os pasará como lo que yo escucho. Yo soy editor, hace 35 años que soy editor, hace 35 años que voy a la Feria de Frankfurt. He vivido en Nueva York, trabajando en Random House, he vivido y trabajado en editoriales alemanas. ¿Cuántas personas he escuchado y me dicen, no, yo es que leer no tengo tiempo? Lo entiendo perfectamente, es absolutamente humano, porque no tenemos tiempo y sin embargo, cómo utilizamos el tiempo nos define lo que somos como personas. Había un tipo de Estados Unidos que decía, principles are only principles if they cost you money. O sea, aquí solo expresas qué eres, quién eres, qué te importa, cómo te importa y cómo vas a estructurar tu vida en función de aquello que le dediques un esfuerzo intenso y sincero. Todo lo demás es teatro, lo cual está más o menos bien porque tenemos que convivir.
Pero nuestra vida oculta, nuestra vida profunda, nuestra vida íntima, que no es una vida secreta, se expresa también en lo que queremos hacer. Entonces hay gente que le gustaría leer más o que quiere repescar la lectura, y es una de las invitaciones a la vocación. Y esta charla tiene por sentido, dentro de la inutilidad absoluta de la charla, invitaros a pensar en cómo queréis utilizar vuestro tiempo y qué papel puede ocupar la lectura dentro de esto, pero no para haceros apóstoles de la lectura y conseguir que haya cerrado la feria del libro, que vayáis a la feria y veáis cómo están plegando las casetas, sino que defináis cuáles son vuestras vocaciones y qué valor o lugar le queréis y podéis dar a la lectura. Porque la lectura luego tiene muchas implicaciones, como luego vamos a ver. En la hipótesis de que vuestra vocación, o una de vuestras vocaciones, pasiones, hobbies, lo que sea, actividades predilectas, cuando tenéis tiempo, fuese leer, esta no es una charla obsoleta. No sé si me explico. Porque de lo que se trata, insisto, es qué haces con las hojas del calendario que te quedan. De las otras no puedes cambiarlas. Y entiendo que venís a una jornada profesional, pero que si Javier ha tenido el enorme atrevimiento, gentileza, eso sí que es innovación y desarrollo. Eso sí que es innovación y desarrollo. Invitar a un tipo que habla de leer. La gente que está hablando de mercados. ¿Por qué es innovación y desarrollo? Porque invita a aprender o a escuchar algo ligeramente distinto a lo que podríamos estar preparados para escuchar. Y porque en la vida aprendemos por diferencias, ¿no? Si siempre os digo lo mismo que sabéis en vuestro campo, he venido a dar una más de las charlas técnicas, pero no amplío el campo, ni la opinión, ni el espectro de lo que se puede pensar o opinar. Entonces, si tu vocación fuese leer, pues bienvenidos. En el año, ¿por qué un mapa del Imperio Romano? Esto es el Imperio Romano en el año 155 a.C. Cuando los romanos ya conquistaban y eran dueños absolutos de prácticamente todo el mundo conocido, hasta Sulimes, hubo un grupo de senadores romanos, os quiero leer 6 líneas, porque de memoria no me las sé, de Pierre Grimal. Hubo un grupo de senadores romanos, que invitaron a un grupo de filósofos griegos a que charlasen en el Senado. Y entre la población y el Senado romano había gente que decía, pero ¿cómo nos van a contar algo esto si son nuestros súbditos, si nos hemos conquistado? Dice Pierre Grimal en la Historia de Roma, un gran historiador de la Historia de Roma, dice, cito, los romanos ya conocían los filósofos griegos. El éxito de los embajadores del año 155 a.C. demostró que los romanos estaban ávidos de filosofía. No les bastaba con haber conquistado la mitad del mundo, sino que además querían saber qué hacer con su conquista y cómo gobernar razonablemente sus vidas. Fin de la cita. En el siglo 155 a.C., Roma, que era un imperio, quería gestionar el mundo con sentido, con profundidad. Tenía ganas de saber, ganas de aprender. En inglés, question viene de quest, de búsqueda. Entonces, un buen libro, si nuestra vocación es leer, como una buena pintura, o una buena película, o una buena obra de arte, o una buena conversación, nos da también buenas preguntas y enriquece nuestro campo humano. En el siglo II a.C. ya había gente que tenía, aunque tuviese poder, ganas de saber más. Si hay 135 millones de textos más o menos editados, si se publican entre 1 y 2 millones de libros cada año, y si una persona que lea un libro a la semana, pues al final de su vida, si ha comido dieta mediterránea y tiene suerte, pues habrá leído los 4.000 libros, no nos vamos a poner estupendos, pues si yo he leído 4.000 libros cuando me muera, entre 135 millones tampoco he leído tanto. Entonces, como decía Elías Canetti, el Premio Nobel de Literatura del 86, el arte de haber leído lo suficientemente poco y se sobreentiende y bueno. Yo de estos 4.000 libros que espero leer y 1.800 que he leído hasta hoy, de estas fichas, hay 300 que me han gustado mucho. Y una vez que me tuve que mudar de casa y de vida, me llevé solo 300 libros. De esos 300 hay 100 que me importan muchísimo.
Y de esos 100 hay 50 que son en la antesala del cielo. Y de esos 50 hay 24 que es la sala de estar del cielo. Son autores, textos, pensamientos, ideas, fragmentos, personas, situaciones, personajes muy importantes en mi vida. Uno porque expresa pues, la gratitud del crecimiento desde la enfermedad, otro porque expresa la belleza de la condición humana, otro porque expresa la ternura, otro porque expresa la compañía en el duelo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos están en el libro que os hemos entregado, que Javier gentilmente ha pensado que os podía gustar y están aquí. No son la piedra filosofal de nada, es simplemente compartir con vosotros humildemente, con humanidad, con humildad, con humor, ahora sin H, con ambición, con I, con ilusión, con S, con sinceridad, cosas que me han importado. Hay un capítulo, yo escribí este libro después de la invitación de Xavier Coll, insisto, Xavier Coll, junio, hace 2 años, me dice, oye, tú que has leído entre los empresarios, entre los que han leído eres empresario, ¿por qué no preparas un curso que enseñe a mis directivos, que saben cada vez más y más de menos y menos cosas, dame un curso que sirva para recordar a las personas clave de mi equipo que aprendemos por diferencias, que no hay que olvidar lo humano, que es lo humano lo que marca la diferencia, que hay que abrirse a estar en ámbitos y en espacios distintos, que hay que acostumbrarse a músicas distintas. ¿Por qué no escribes? ¿Por qué no preparas un curso? Yo pensé, acepto el reto. Y pensé, un curso de aquí que lo prepare necesita tanto tiempo, lo que haré mientras tanto es escribir un libro. Y agarré los fragmentos de los libros subrayados que más me han gustado y les asigné temas. Tac, 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 tac. Y lo bueno de este libro que tenéis en vuestras manos es que el 80% no es mío. Eso es buenísimo. Todo lo que no es mío es buenísimo. Luego yo pongo comentarios, ya tengo que ser muy malo para que los pies de foto no sean... ¿Me explico? Es decir, el tipo que toma la foto del helicóptero el 30 de abril del 75, del último helicóptero que sale de la embajada de los Estados Unidos en Vietnam, cuando se retira el ejército de Estados Unidos, muy burro tiene que ser el que hace el pie de foto de la foto para que no sea un pedazo de noticia en el periódico, ¿me explico? Porque lo súper importante es la foto, ¿estamos de acuerdo? ¿Os acordáis? Esa foto, las escalinatas, el helicóptero, Saigón, tal... Hay alguien que hace el pie de foto. Entonces, en mi libro lo que os estoy dando es 24 pies de foto. 24 pies de foto a 24 instantáneas, importantes, de la historia de la humanidad. No esenciales. Digo importantes, al menos para mí. Y tal vez podremos coincidir porque yo no vengo de un seminario de poesía del siglo XIX, panhelénica, y desconozco totalmente el mundo de la empresa. No, yo tengo una empresa, la he creado en el año 2007, he creado 14 puestos de trabajo, entre las 687 editoriales que hay en España, la mía por facturación es la 122, empezando en plena crisis, entre las 687 SAs y SLs que hay en España, si agrupas las de los grupos, la mía es la 88, en medio de la crisis, y entre las 686, como sois de números, y entendéis de esto hoy, lo estoy haciendo creciendo. De las 687, la mía es la 22, el resultado sobre fondos propios. ¿Me explico? Lo que pasa es que preferiría tener el 2% de BMW que el 85% de plataforma editorial, que es lo que tengo. Dicho esto, como decía Valle Inclán, no se ponga usted estupendo, dice un personaje a otro, me interesa muchísimo la eficiencia y la eficacia y el resultado. Pero más, pasarme muy bien. Mucho más. Mucho más. Porque voy cada lunes a trabajar cantando. Porque me divierto, porque aprendo, porque me enriquezco, porque yo tengo de 2 a 3 conversaciones interesantes cada semana. No importantes, interesantes. Importantes tengo más o menos. Tengo conversaciones interesantes cada semana. Profundas. He entrevistado a premios Nobel, he entrevistado a gente que ha sobrevivido a Auschwitz, he entrevistado a gente que ha pasado por situaciones de lo más adversas, he entrevistado a gente con situaciones personales, intelectuales, emotivas, muy distintas, y todas ellas me han enriquecido. Entonces, aquí, en este librito, lo que hay es momentos de la historia de libros, de la humanidad, donde alguien ha hecho un destilado muy importante de la vida, ha expresado cosas que tal vez os pueden ser útiles. De hecho,
una persona a la que no conocía, que conocía en una charla de la APD. Uno de los elogios que hay aquí es de Daniel Carreño, que dice: para aquellos que amamos leer, en la contraportada lo veréis, presidente de General Electric España y Portugal. Yo no lo conocía. Le mandé este libro, le gustó muchísimo, me dio un elogio y en la reimpresión lo metimos en la contracubierta. Entonces es bonito cuando hay alguien que no es amigo tuyo, que no tiene ninguna obligación de darte un elogio, te da un elogio porque algo que has escrito le ha motivado, y le ha iluminado, le ha impresionado, le ha agradado, le ha cambiado. Porque de lo que se trata es, hay gente que solo escucha para ver confirmados sus prejuicios. Eso es casi como la definición de un fanático. ¿Qué es un fanático? Alguien que no quiere cambiar ni de opinión ni de tema. Entonces lo que creo que vale la pena en la vida es aquellas cosas que deslizan poco o mucho, a veces, nuestro eje, porque nos dan una cierta intensidad y dimensión humana. Porque si no seríamos siempre monótonos. Tiempo y elección. Esta es la idea. Tiempo es salud y tiempo es serenidad. ¿Os acordáis de la película Lo Imposible, cuando hay el tsunami? ¿Os acordáis el momento en el que... ¡Wow! La película Bayona, ¿os acordáis? Tenéis la imagen. Lo más parecido a Internet que conozco. Un tsunami que nos va a devastar. Luego, después del tsunami, están los protagonistas rodeados de agua, con solo un problema: no es potable. Están rodeados de agua, pero no es potable. Esto es Internet, o puede ser la parte chunga de Internet. Y esto es lo que hace un buen libro, o una buena conversación, o una buena película, o un tiempo. Esto es el tiempo a granel, Cronos, en su versión negativa. Esto es el tiempo Kairos en su versión positiva. Esto es un reloj que no controlas. Y esto podría ser una brújula, una dirección, algo que te marca el camino. Porque también eres lo que eliges. Y elegir bien los libros, elegir bien las conversaciones, elegir bien las películas, elegir bien aquello que te da más intensidad vale la pena. En España se estrenan entre 500 y 600 películas al año. Es decir, que no las podemos ver todas. Yo no sé cuántas pelis veis vosotros, pero normalmente la gente ve entre 1 y 2 por semana, más o menos. Yo un año estaba en Blockbuster como socio cuando aún existía, como tal, y alquilé 220 pelis en el Blockbuster. Yo veo mucho cine. Leo bastante y veo mucho cine. Mucho cine. Mucho cine. Pero una señal de amistad es decirle a alguien, esto como los textos que mandas tú escogidos cada semana, que haces un proceso de selección bestial. Nosotros en la editorial recibimos 2.400 manuscritos y de esos 2.400 solo publicamos 15. O sea, filtramos mucho. Filtrar es muy importante en nuestra vida. Filtrar es muy importante en nuestra vida. Antes hablábamos de Cronos y Kairos, ¿no? En griego antiguo, de nuevo, hay un verbo que es skopos, mirar concreto, microscopio, telescopio, a lo lejos y a lo cerca, pero concreto. Y tiene un verbo que es orao, de ahí viene poliorama, panorama, que es un verbo para mirar amplio. Esto es el tiempo Cronos, seamos prácticos, seamos útiles. Y esto es el tiempo Kairos. Mirada amplia. Mirada amplia, mirada con sentido, mirada amplia. ¿A quién le molesta en la vida tener una mirada amplia? Todos seguramente tenéis hijos y querréis, como yo, para los míos, lo mejor para nuestros hijos. ¿Qué? Les decimos, haz solo lo útil, haz solo lo útil, haz solo lo útil, haz solo lo útil. Sé práctico, sé práctico, sé práctico. Le decimos solo eso, solo lo útil y solo lo práctico. Bueno, es una opción. Seguiremos vendiendo muchos libros de autoayuda si la gente solo hace solo lo práctico. Porque laminamos a la gente. Una persona sin sueños no tiene vida interior. Una persona sin ilusiones no tiene vida interior. Una persona sin quest, en sentido anglosajón, sin questions, no tiene vida interior. Yo entrevisté a Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz del 86, que sobrevivió a Auschwitz. Lo entrevisté en Nueva York y en Boston, lo he visto 3 veces, murió ya. Y me dijo, en la vida no hay buenas respuestas, hay buenas preguntas a lo sumo. Entonces, hacerse buenas preguntas es una buena cosa para la vida. Mirad que esto que os digo es bastante inútil, ¿no? Como toda esta charla, por cierto. Pero, en fin, lo inútil a veces puede tener sentido. Luego hablaré de la inutilidad.
Tiempo y salud, estudios de Yale, estudios de muchas universidades descubren que la gente que lee vive más, descubre que la gente que lee en papel aprende mejor, descubre que la gente, y demuestra que la gente que toma apuntes a mano rinde mejor en los exámenes que quien los apunte, quien los escribe en pantalla. Estudios demuestran que quien lee en pantalla antes de ir a dormir duerme peor. Estudios demuestran y demostrarán, y si no habéis visto la entrevista de Gabilondo con Noah Harari, el autor de Sapiens y Homo Deus? ¿Habéis leído Sapiens y Homo Deus? En Homo Deus la palabra clave es algoritmo. Y Yuval Noah Harari dice, cuando tú estés leyendo un libro electrónico, aparte de leer el libro electrónico, el libro te está leyendo a ti. Porque la biometría de la cara le está dando información al aparato de que te gusta, que te impresiona, que te hace cambiar, que te damos información sobre nosotros. Tiempo y decisiones, estamos terminando. Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina creo que en el 86, dice en un libro que se llama Tu futuro, un libro que escribió para gente joven, Tu futuro, consejos para gente joven, lo escribió en el 93. Tus decisiones más tus acciones son tu futuro. Entonces, decidir cómo utilizar tu tiempo libre, decidir cómo utilizar el tiempo para tus vocaciones, decidir cómo utilizar el tiempo para leer, para pintar, para andar, Hay gente ahora que utiliza el tiempo libre para darse baños de bosque. Muy importante. Hay gente yo he conocido gente que abraza árboles. Hay gente pato. Como decían en Córdoba, K1 es K1, pero hay K1. Entonces, hay gente pato. ¿Vale? Al lado. Pero en este mundo tenso y denso, ¿no? Yo no sé cómo os quedáis vosotros el lunes, pero yo el domingo que leo, yo el sábado recibo el Financial Times Weekend, La Vanguardia y El País. Aprendo un montón, pero quedo laminado, porque leer el periódico es duro leer el periódico. Están los escritos de Time, The Economy, está un montón de revistas profesionales, revistas en francés, en inglés, en alemán, Die Zeit. Leer las buenas cosas, o sea, la lucidez es una mutación letal, es una putada, hablando en un lenguaje coloquial y vulgar, ¿no? Pero sin embargo no sabemos renunciar a ella porque una vida con intensidad es aquella en la que tú diriges el timón. O sea, lo de Santa Teresa, lee y dirigirás, no leas y serás dirigido. Las decisiones que uno utilice y aplique en su vida te dicen cuál es tu vida. Cuando hablábamos de elecciones, yo he recibido a lo largo de estos 35 años de editor textos maravillosos, mails maravillosos, llamadas maravillosas de gente maravillosa. Un autor mío, un autor de mi editorial, Eduardo Sáenz de Cabezón, escribió un libro que se llama Inteligencia Matemática. Y recibió un día un mail desde Italia. Ella nos dio permiso para citarla, la lectora. Hola, mi nombre es Danila Malandra y soy profesora de matemáticas en una escuela de secundaria. Quisiera transmitirle que la lectura de su libro Inteligencia Matemática me ha ayudado a animarme en estos días de descanso, forzados por el terremoto que sacudió mi ciudad, Camerino. Yo también estoy convencida de que el juego puede estimular a nuestro matemático interno y ayudar a recuperar a muchos de los estudiantes desanimados. Gracias de corazón. ¿Con esto te puedes comprar algo? No. Pero tiene el mismo efecto que cuando regas una hortensia, que pasa sed, al cabo de un rato, la fibra está rutilante, exultante, y la planta tiene una fuerza, una belleza tremenda, porque hay cosas que te dan fuerza. Podríamos hablar de Shackleton, pero ya lo habéis oído el caso. Podríamos hablar de Viktor Frankl, seguro que habéis leído El hombre en busca de sentido, ¿no? Según la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, uno de los 20 libros más importantes de la ficción del siglo XX. ¿Vale? Yo tengo 3 libros de y sobre Viktor Frankl, y en uno hay inéditos de Viktor Frankl. He rastreado 3 años ese libro. Y hay libros que los he editado tras 20 años de quererlos editar. 20 años de espera. Pues eso es casi como el Conde de Montecristo. Esperarte 20 años a realizar un deseo. ¿Por qué? Porque me importaba. Tiempo y vida.
esta charla hablaba de tiempo, hablaba de Cronos, hablaba de Kairos, está terminando. Me encantaría que hubiesen preguntas, os puedo leer otras cosas, pero lo que más me enriquecería serían vuestras preguntas, observaciones. Pues yo una pregunta, ¿qué editores de Víctor Frank? O sea, no el libro de El hombre en busca de sentido se editó en el 46, pero tengo un libro que incluye 3 conferencias que están en plataforma editorial, que se llama Y a pesar de todo decir sí a la vida. Luego te daré mi tarjeta y te lo mandaré. Oye, a los que queráis os daré mi tarjeta, o me podéis encontrar muy fácil. Hay una página web que es libroterapia.eu, donde está este libro. Este libro, que me encargó la idea Xavier Coll, he dado más de 30 entrevistas en radio con este libro. Me ha escrito gente, me ha escrito este libro, que parece una chorradita, ¿verdad? Me escribe un señor que se llama Omar. Querido Jordi, gracias a una muy querida amiga española he conocido su libro Libroterapia. Como en México no estaba disponible físicamente, lo compré vía Amazon. Y ha sido deslumbrante. Es verdad, este señor existe, no lo he escrito yo. No es una noticia fake. Nunca fue tan efectiva una lectura para mí, ya que, como suele pasar en la vida, su libro hizo su aparición justo en el momento preciso. Soy mediador de lectura en la Ciudad de México. Trabajo con niños, padres de familia y profesores en escuelas públicas. En muchos lugares de México hemos sido sacudidos por la naturaleza y tenemos miedo. Sin embargo, la lectura, usted mejor que nadie lo sabe, es el mejor camino para encontrar la paz, una consciente y proactiva. Por eso le escribo para agradecerle por Libroterapia, que nos ha guiado en varias tertulias y talleres que pretenden encontrar esa paz. Jordi, gracias. Omar Santiago, Ciudad de México. Otro, Francisco Javier. Estimado Jordi, animado por su entrevista al Radio Nacional de España, os he dicho 30, 40 entrevistas, están todas reproducidas en Libroterapia.eu. Adquirí Libroterapia. El primer libro que he leído por sus recomendaciones ha sido La peste, de Albert Camus. Lo he leído en la UCI del Hospital Virgen de la Richaca de Murcia, donde me encuentro al cuidado de mi esposa trasplantada de hígado. Tras varias operaciones han surgido muchas complicaciones. Casualidades coyunturales y coincidencias aparte con la obra de Camus, quiero agradecer el esfuerzo realizado por su parte en la realización de su libro y el convencimiento con el que defiende usted la importancia de realizar estas lecturas. Creo que es de suma importancia, un deber diría, conocer esas obras que sin duda transforman nuestra vida y dan sentido a nuestras luchas diarias. Javi, pianista, profesor de música y valores éticos, Centro de Educación Secundaria Samaniego, Alcantarilla, Murcia. Ahora vamos a esto. Termino. Esta es la última imagen. Píndaro, un gran pensador griego, dijo: llega a ser el que eres, aprendiendo quién quieres que eres. Para ilustrar más esta idea de dibujarse, de construirse, de hacerse uno mismo, Nietzsche en Ex Homo decía, la frase de Nietzsche en Ex Homo es: ¿cómo se llega a ser lo que se es? Está inspirada en el verso de Píndaro, en la Pítica 2, que dice: llega a ser como aprendes a ser. En otra traducción se podría traducir como: hazte el que eres, como aprendido tienes. Y en otra traducción dice: aprende a ser quien eres. Esta es la última imagen. ¿Por qué hablamos de ser, de aprender por diferencias y todo esto? Por varias razones. Primero, si estáis en una situación de poder, prácticamente nadie os dice la verdad. Nadie. La gente os dice lo que queréis escuchar. Vosotros, todas las personas que estáis en una situación de poder, tenéis un déficit de verdad brutal, como yo. Yo además tengo de vitamina D, me falta vitamina D, pero tomo hidroferol. Por eso leo libros, porque los libros me dicen la verdad. Es una conversación íntima de alguien que tiene algo muy importante que decir y te dice la verdad. Segundo, leen más las mujeres porque es mucho menos cansado la enorme carga de la armadura de intentar ser un macho alfa, en muchos casos. Entonces las mujeres tocan más de pies en el suelo y son más humildes y escuchan más, leen más, por eso leen muchos más las mujeres. Tercero, leer es escuchar a personas que te dicen cosas con intensidad y respetando tu tiempo. Te dicen la verdad, te lo dicen con intensidad, te lo dicen respetando tu tiempo, te lo dicen tocando pies al suelo y te dicen cosas distintas. Mira, en este libro, Libroterapia, yo ahora, los periódicos van llenos de todo, de los grandes temas, que si Trump, que si no sé qué, que si Turquía, que si los inmigrantes, que si el Mediterráneo, que si el Me Too, etc. Para los que en esta sala sois hombres, chicos, y no entendéis del todo el mundo femenino, bienvenidos al club. Leed Elena Ferrante, la tetralogía de las 4 novelas de Elena Ferrante. No sé si aquí alguna de vosotras o alguien de vosotros lo ha leído. A ver, alguno dirá: tío, qué rollo, son 400 páginas cada libro, son 4 libros. Nunca he sido tan feliz.
di cuenta, al menos para mí, de un modo tan poderoso, tan poderoso, tan poderoso, cómo es la vida de dos chicas en Nápoles, en la posguerra, en Italia, desde 1940 y pico hasta el año 2000. ¡Buah! Te quedas tumbado, ¿sabes? Sus pasiones, sus amores, sus desamores, sus trabajos, sus traiciones, sus fidelidades, sus infidelidades, sus frustraciones, los problemas familiares, el trabajo, la frustración, la política, el partido, el sexo, los hijos, etc. Es un vademecum de todo lo que los hombres no entendemos de las mujeres. O sea, es espectacular. 1600 páginas. Es un curso de inmersión tremendo. ¿Esto es útil o es inútil? A vuestro criterio lo dejo. A vuestro... Si no os apetece, lo compráis para vuestra pareja. ¿Me explico? Es decir, es que a ver si nos entendemos. Aquí, y ahora ya entramos en el turno de preguntas, aquí lo que se trata es, yo no os puedo contar nada porque mi mundo es infinitamente pequeño al lado del vuestro. Seguramente movéis cosas que son de magnitudes más importantes. Yo lo único que estoy intentando es compartir con vosotros como alguien que hace... Yo solo sé hacer snorkel, no tengo valor para ir con bombonas, pero con snorkel me miro mucho el fondo del mar. En cada case, el agua está muy fría, pero me gusta mucho. Busco. Y cuando lo encuentro, lo intento compartir. En eso es la función esencial de ser editor. El editor viene de étere, es sacar a la luz. Y lo que os traigo con este librito es fragmentos que a mí me han impresionado profundamente porque yo he entendido cosas leyendo libros. Hay un libro de Laurence Binet, HHHH, que es un acróstico de Hitlers Hirn heißt Heydrich, que es el cerebro de Hitler se llama Heydrich, que es la historia del atentado contra Heydrich en Praga en el año 40 y pico. Un momento de ese libro, de mi corazón, se disparó. Tuvo una arritmia. Estaba tan enganchado al libro que me volvía loco de emoción sabiendo que iba a pasar lo que sabía que iba a pasar. No sé si me explico. O sea, esos libros, no son libros, son condensados de vidas. Y esa condensación de vidas es la que, por la curiosidad, la valentía, la innovación trepidante, la generosidad de Javier, que espero que se vea recompensada, he venido a compartir con vosotros estos 40 minutos. ¿Vale? Gracias. Jordi, ¿qué te seduce más? ¿Leer o escribir? Leer, porque como dijo Borges, que otros se enorgullezcan de los libros que han escrito, yo me enorgullezco de los que he leído. Yo como escritor soy más o menos mediocre, tengo 5 o 6 libros publicados, uno está publicado en 5 idiomas, pero como escritor de 0 a 10 soy 5,1. En cambio leo autores de 8 para arriba. Entonces, me explico, es como si hiciese cine, puedes hacer cine, pero si ves el cine de Coppola te vuelves loco. Entonces, yo leo a Coppola y me hace feliz ver el cine de Coppola o de Kubrick, etc. Es decir, porque leer es buscar, ¿no? Lo que pasa es que escribir es muy importante. Yo no sé si habéis visto hace un mes y medio, un artículo en el Financial Times donde un tipo hizo un análisis en qué se parecen Winston Churchill y Jeff Bezos, el de Amazon. Los dos le piden a su equipo que redacten memorándums bien escritos y bien pensados. Eso parece fácil, ¿verdad? Sí, venga, escribid algo bien escrito, bien pensado. Bezos le dice a sus directivos, dadme un memorándum de 6 páginas máximo, razonadas, contándome con una narrativa qué vais a hacer. Parece fácil, ¿verdad? ¿Sabéis qué va a ser? En el mundo de la inteligencia artificial y de la robótica, lo más difícil va a ser capaz de emocionar, ser capaz de seducir, ser capaz de contar una historia y motivar, entusiasmar y hacer creer. El famoso storytelling, ¿no? En mi despacho, en plataforma, en la entrada hay el famoso anuncio de Shackleton, ¿no? Men Wanted, ¿no? Se busca hombres para una expedición peligrosa, frío extremo, salario bajo, oscuridad absoluta, no sé si volveremos, salarios bajos, honor y gloria en caso de reconocimiento, de que volvamos. El regreso dudoso y honor y gloria en caso de que volvamos. 5.000 candidaturas de trabajo. Yo lo tengo en la entrada por si alguien viene a echar un currículum. Digo, lee esto. Si no sabe inglés, ya no lo puede dejar. Y si lo lee y lo entiende, que se lo piense bien, a ver si quiere trabajar en equipo. Y en otro despacho hay una frase que pone después del día 10, porque los que cayeron en los Andes en octubre del 72, aquellos muchachos de rugby uruguayos que iban a Chile, tenían una radio.
Los 17 sobrevivientes de escuchar en la radio el día 10, las fuerzas aéreas chilenas han abandonado toda búsqueda, porque nadie sobrevive en los Andes más de 10 días en estas condiciones climatológicas. Y en un despacho de plataforma, estáis invitados un día a venir, la puerta pone después del día 10, yo le regalé una radio a mi equipo, les dije, recordad que estamos siempre después del día 10 y aquí nunca vendrá el helicóptero del RAC o del RACE a salvarnos. Aquí no nos salva ni Dios. Si lo tenemos que hacer bien, lo tenemos que hacer bien nosotros. ¿Lo entendéis? ¿Me explico? Entonces, me hace feliz leer mucho más que escribir. ¿Me ayuda a escribir? Sí, porque como dijo Wittgenstein en el inicio del Tractatus, los límites de mi lenguaje son los límites del pensamiento, lo que no sabes expresar con claridad es que no lo sabes pensar con claridad. Más preguntas. ¿Cómo estructuras tus lecturas? ¿Las tienes planificadas No. por tramos? O sea, cuando hice filología, mis profes de filología te decían, siglo XIX, vete tal. Pero luego hago un poco de francotirador, dejándome seducir. Hago un poco, como sabéis, el velcro, que se lo inventó un tipo andando por Suiza, que iba en calcetines por la montaña y vio que había unas plantas que se le enganchaban en los calcetines. Y luego lo vio en el microscopio, ve la estructura de esa planta y descubrió el velcro. ¿Sabéis esta anécdota? ¿Lo sabéis? Es un tipo que patentó el velcro viendo una planta que se le enganchaba en los calcetines. Entonces yo hago con las lecturas como el velcro en los calcetines cuando me voy por la montaña. Voy paseando y dejo que se me vayan enganchando cosas. Ahora estoy leyendo un libro que aparentemente no pasa nada, pero se me pone la piel de gallina de lo bonito que es. ¿Me explico? Entonces hay recomendaciones de amigos, hay recomendaciones de críticos, hay recomendaciones de libreros, hay recomendaciones de amigos, hay recomendaciones de enemigos, hay recomendaciones de intuiciones. Porque claro, si hay 80.000 libros, esto es como, ¿sabéis? O sea, esto es algo como con los libros, como con las tarjetas de visita. Voy a lugares donde haya pocas personas y puedo darlas a pocas personas porque son todas pocas, interesantes y buenas. No sé si me explico. Entonces busco y encuentro por una cierta intuición y hago un mix entre clásicos, cosas nuevas, ¿sabes? O sea, la vida es muy larga como para escuchar solo Bach, pero solo escuchando Bach a mí me va bastante bien, ¿me explico? Es decir, hay cosas, sí, a mí me va bien sin escuchar AC/DC. Pasa nada, hay gente que le gusta, ¿me explico? Quiero decir, uno va preseleccionando, pero tienes que tener cuidado con no estar siempre absolutamente encallado en el prejuicio, porque entonces no aprenderías nunca nada más que aquello que es lo que quieres escuchar, ¿no? Y a veces cuando nadie te dice la verdad y solo escuchas lo que quieres escuchar, te puede pasar como a gente que preside un país un día deja presidirlo porque se escapan las cosas. Estoy hablando de muchos países, no he hablado de ninguno. Dios mío, en este país, no estoy hablando de este país, ni del pequeño, ni del ni de país, no, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de cómo busco y encuentro a veces, hay serendipia, las cosas encuentran. Lo bueno de un libro es que si es malo lo dejas. Esto es como tú recibas, a mí me ha recibido mucha gente 10 minutos, en teoría, y he estado 2 horas, buena señal. Y otras reuniones que me iban a dedicar 30 minutos y me han dedicado 20, mala señal, quiere decir que he sido mediocre. Pasado poco, no sé. Lo normal es que me den 10 minutos y nos quedemos media hora o más. Porque la gente cuando me recibe por curiosidad, por interés, por profesional o por compromiso. Pero cuando me voy, tengo un catálogo con 700 autores, 10 premios Nobel, y es mi catálogo a quien me han recibido, y como decían los jesuitas, conviene la humildad al sabio, no a su obra. No sé si te he contestado. ¿Alguna pregunta más? Gracias por la charla y por pensar como piensas. Gracias. Tengo una pregunta que es difícil de contestar, entiendo que igual no hay mucha respuesta, pero sabiendo que es muy personal y que depende en cada momento del tiempo, como dice el libro, hay sectores en los que coincidimos. ¿Cuál es? Stefan Zweig, Muy bien. Kapuczynski y Marco Aurelio. Yo conocí a Kapuczynski. Yo he estado una hora con Kapuczynski. Traducido a más de 30 idiomas, premio Príncipe de Asturias. Un tío tan grande que le escribió un fax. Y me vino a ver a mi hotel, un sabio, a mí, 50 minutos a solas. Entonces, vamos muy bien, eso une mucho. Fantástico. Te quería preguntar, ¿hay algún autor especial que te marque o que pueda recomendar como decir, esta es una persona que pueda unir a todo el mundo? Si te gusta Kapuczynski es... yo he sido director editorial del Círculo de Lectores. He trabajado en las multinacionales más grandes del mundo, en Random House, en Bertelsmann, en Planeta. Habré conocido, no sé, centenares de autores.
Kapuscinski son los 5 autores más importantes que he conocido vivos. Y me hubiese gustado mucho conocer a Albert Camus, porque Albert Camus, Premio Nobel de Literatura del 57, es muy importante en mi vida. No digo que sea súper fácil, pero el tipo este cuya esposa estaba en la UCI de Alcantarilla en Murcia, estaba leyendo, me mandó una foto de él y su esposa trasplantada por tercera, me dio permiso Javi, leyendo a Camus en la UCI y mi libro Libroterapia. Tremendo, esto. O sea, que alguien en un momento muy difícil. Entonces, si el Zweig, Kapuscinski y Marco Aurelio tiene una frase y dice: la mejor manera de defenderse de ellos es no parecerse a ellos. Durante mucho tiempo fue mi leitmotiv en la vida. Ahora tengo uno un pelín más refinado y más cabrito todavía, que es de Coroliano y Shakespeare. Prefiero servirlos a mi modo que mandarlos al suyo. Tremenda frase. En todo caso, con esos 3 libros que nos unen, los otros 21 que te propongo no te sonarán a extraterrestres, porque 3 libros y hay una enorme sintonía. Esto es como una emisora, como un periódico. La gente te da información con qué periódico lee, con qué emisora lee. Todos damos información y cada vez que estamos seleccionando estamos en una frecuencia, y esa frecuencia es la que nos indica qué queremos hacer con nuestras vidas, qué tipo de cosas queremos. No sé, igual os gusta desayunar con Jiménez Los Santos, pero qué malos debe sentar el desayuno. No sé si me explico, Y bueno, y en mi terruño, anda que no te digo, según qué gente escuchas, ¿me explico? Es que hay cosas que no son buenas para la salud. Porque les falta fineza, les falta elegancia, les falta generosidad, les falta profundidad, les falta atrevimiento, les falta alegría, les falta bondad, les falta belleza y les falta verdad. Casi nada. Y a mi edad, ¿qué queréis que haga? Voy a intentar pasármelo bien. ¿Más preguntas? Jordi, la frase esta que has dicho que me ha dejado cao, de todo el que tiene el poder de engaño. Sí. ¿No os pasa? ¿No estáis convencidos de esto? Estáis llenos de turiferarios, gente que os está soltando el incienso para que escuchéis lo que creéis que guapos sois todo el día. Claro que no le ha pasado, le pasará sin duda. Entonces, no es una visión demasiado pesimista, no, incluso. ¿Cómo se levanta uno de eso? Porque eso no, estaría... ¿cómo se levanta? ¿Cómo se levanta? Uno se levanta diciendo aquella frase de Bergamín que dice, cito: no tengas más que amor, pero no quieras ni esperes nunca nada. Fin de la cita. La verdad, la bondad y la belleza a veces se ve recompensada, solo a veces. Pero tú tienes que actuar porque crees que vale la pena. Toda la gente que admiramos son buenos. Vosotros gestionáis muchos KPIs, ¿vale? Bien. ¿Vuestras madres os gestionaron a vosotros como KPIs? Nos han gestionado con una entrega y una generosidad absoluta. Toda la gente que os importa en vuestra vida no os ha gestionado como KPIs ni desde el interés. Puede que gestionéis vuestras empresas y vuestros negocios desde el interés, pero todo lo que os importa en la vida, todo lo que vale la pena en la vida, me atrevo a decir, igual resulta que sois, pues yo qué sé, hijos de Ciudadano Kane, o como aquella película de Willy Broad, aquella película con Danny Kaye Lewis de los pozos de petróleo, ¿no? Habrás pozos de sangre se llamaba, ¿no? O sea, que esa obsesión por triunfar tiene efecto en la vida. Entonces, sí, estamos más o menos solos, pero como decía Miguel Torga, mientras no alcances, no descanses, de ningún futuro quieres solo la mitad. Y lo bueno de ser así es que tienes pocos amigos, pero son buenos. O sea, te ahorras muchas felicitaciones de la vida. Y si encima las mandas en papel, pues es más bonito y menos costoso, y las mandas digitales solo tienes que mandar 2 o 3, no 3.000, que es una vulgaridad. ¿Más preguntas? No, yo... Simon Leys, un sinólogo, dijo que si algún día os tiene que operar un neurocirujano, dijo, si te tiene que operar un neurocirujano entre 2 que técnicamente tengan la misma habilidad, procura que te opere el que lee Chekhov. Porque el que lee Chekhov, digo yo, el porqué, el que lee Chekhov en la sala de operaciones no solo tratará la enfermedad, te tratará a ti, con tus ilusiones, tus pasiones, tus éxitos, tus fracasos, tus emociones, tus deseos, y las personas que te quieren y aquellas a las que has querido. No, hay una reflexión que me ha encantado, la verdad, que creo que el tema de la... Perdona, discúlpame. Nada Desde el más. punto de vista del editor, pero al mismo tiempo de empresa,
empresario, Sí. hay una percepción general, que no sé si es cierta, de que cada día la gente lee menos. Sí, señor. Y sobre todo desde el punto de vista de la gente más joven, que es una gran competencia de todos los medios audiovisuales. Sí, señor. Juegos, tal. Sí. En tu opinión, ¿el lector nace o se hace? Yo creo que se hace. Mi hija Clara lee mucho porque nos ve leer muchísimo. Hay un informe, el estudio PISA, una de las cosas que demuestra, más allá del éxito en Finlandia, en Corea del Norte, de Corea del Sur, perdón, en Corea del Sur, perdón, es lo siguiente. Las casas, los hogares, las familias donde hay menos de 20 libros, casi seguro hay fracaso escolar. Las casas donde hay más de 200, casi seguro hay éxito escolar. Por eso nuestra editorial apadrina una escuela y da 2 veces al año 500 libros a una escuela de niños y niñas en un barrio pobre de Barcelona de 3 a 12 años. Con mucho orgullo. Entonces, se hace por ósmosis y por imitación. En el fondo, una vez Pérez Reverte decía, al Prado se llega. La gente que no quiere hacer un esfuerzo no puede entrar en el Prado porque no lo puede entender. O sea, hay algo que es... Ayer había una foto del Roto en El País que decía... ¿os acordáis? La de ayer del País. Era un tipo con cara patibularia que decía... Bueno, ya luego os la daré. Decía... ¿Cómo nos dice? Era algo relacionado a la meritocracia. Estaba en contra de la meritocracia. Esto es tan terrible, nos han igualado tanto por abajo para ser burros y estar acompañados. ¿Me explico? Es que entre el calvinismo, que solo quiere el éxito, y esto que es todo palmaditas en la espalda y progresa adecuadamente, que nos iguala por abajo, ya no queda espacio. O sea, detestamos esa especie de calvinismo salvaje, algunos de aquí, porque los que solo lo admiran también lo pueden entender, pero qué aburrimiento estar siempre solo pensando en la eficacia y KPIs, entonces nuestras madres nos tendrían que haber abandonado, ¿no? Y los de progresa adecuadamente, la mediocridad compartida, por eso explica la envidia de España, la envidia estructural española, la envidia estructural española. Entonces, nos hacemos bastante, tiene que haber una aspiración y tiene que haber un deseo de educación del gusto, y del mismo modo que aprendemos a degustar un buen pan, o un buen jamón, o un buen aceite, hay que hacer un camino de ascensión a la hora de ir educando nuestro gusto en aquello que leemos, vemos o escuchamos. Y ahí la familia influye mucho, en la escuela también, la familia más, los amigos, por supuesto. Perdona, ahora sí, te he contestado. No, perdón. Dime. No, que me ha encantado todo lo que has dicho. Yo lo que más me gusta de los libros es el conocimiento del hombre. Creo que todos los problemas provienen de todos, personales, profesionales, de un desconocimiento del hombre. Pero quería hacerte una pregunta, que es verdad que filtra uno, empieza a filtrar y no te... O sea, por un lado la lectura te da una gran amplitud, leemos poco, mucho menos de lo que queramos porque no hay tiempo, es verdad, pero empiezas a filtrar, primero empiezas con una gran amplitud, luego empiezas a filtrar y luego el filtro te queda en casi nada, ¿no? Cuando tienes que elegir, Sí. ¿no? Es decir, que por ponerte un ejemplo, al final cuando has leído determinados libros, pues te cuesta mucho leer otra cosa, ¿no? Sí, pero eso está bien. No sé si me explico. Sí, pero eso está bien, porque para entendernos, cuando tú vas a una ciudad es una lástima si no la conoces toda, pero tampoco llegas a conocerla toda. Entonces tienes que ir por avenidas principales y ser capaz de desviarte por secundarias que te dan informaciones. Esas vías secundarias te dan informaciones que te sorprenden y se ramifican. En el fondo hay que buscar itinerarios posibles, alternativas, y pensar que en toda elección excluyes cosas, pero cada camino, lo importante, Joseph Campbell tenía una frase maravillosa sobre el camino, que da lo mismo el camino que hagas, lo importante es el itinerario de buscar un camino, y eso es lo importante, buscar un camino en el que te haces en una de tus múltiples versiones posibles. Javier, me he comido el tiempo, son las 10:20, lo siento. Bueno, da igual, te voy a hacer una pregunta más. Vale. En eso que has dicho de la envidia de España, ¿has leído algo? ¿Cómo se combate la envidia? Supongo que se combate con... Mira, yo cuando tengo un colega editor que hace un libro que a mí me hubiese gustado muchísimo editar, en lugar de envidiarlo, lo admiro. Y para pasar de la envidia a la admiración tienes que ser humilde, tienes que estar en tu lugar, porque somos muy pequeños todos. Aunque nos creamos muy importantes, somos muy pequeños. ¿Cómo se cura la envidia? Pues con humildad, con compasión, con buenas compañías, con buenas conversaciones y con un proceso de trabajo del ego tremendo, que uno lo hace con o sin terapeuta. Todos tenemos que hacer un proceso de trabajo de nuestro ego, porque yo cuando trabajé en mi última multinacional, el coche de empresa era un Audi 6, y a mí me gusta un cine en Barcelona que es el Verdi, que es un cine más bien progre.
pero está en un barrio pequeño y el parking es pequeño. Entonces ir a un barrio progre con un coche grande en una plaza de parking pequeño siempre rayaba el coche con las columnas. El Ego es como un Audi 6 en un parking pequeño. Siempre rayas el coche en las columnas. La madre que parió las columnas. Pero es que el error es ir con un Audi 6 a un barrio progre a ver una película de arte y ensayo y de cine de autor. Entonces tienes que elegir el coche en el que vas. Y el Ego es como el Audi 6, ¿entiendes? Lo rayaba siempre. Y me cabreaba muchísimo con el parking, pero el problema era mi ego, que era el coche que era demasiado grande. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo lo haces? No lo sé. Yo trabajo muchísimo en ello. Entonces, me intento reír un poco de mí y he venido preocupado porque esto gustase y quedaré aliviado si luego la gente, con discreción, te dicen sinceramente si esto les ha sido útil. Porque, a ver si nos entendemos. Yo de esto no vivo. Yo como empresario en mi sector no soy nada malo. Le digo a mi equipo que prefiero ganar 100.000 euros al año de resultado que 300 con mala gente. Y lo aplico. He descubierto, y creedme, os lo digo verdad, que prefiero vivir como un rico sin ser rico que ser rico y vivir como un miserable, que hay mucha gente que es así. No me lo paso. Muy bien. A ver si nos entendemos. Yo me lo paso muy bien. Bueno, a mí me gustaría decir que él ha venido absolutamente desinteresadamente, nos ha regalado los libros, él no cobra nada por venir a dar esta charla y te quiero agradecer porque he disfrutado muchísimo. Tu respeto.